Permítanme sumergirles en una meditación profunda y trascendente sobre las palabras de nuestro amado Salvador, tal como las encontramos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56. Jesús, con una solemnidad inquebrantable y una autoridad que emana de su divinidad, proclamó verdades que resuenan a través de los siglos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Estas no son meras palabras pronunciadas en un momento efímero. Son una declaración fundamental que nos invita a una comprensión que trasciende lo meramente superficial, a un discernimiento espiritual que penetre el velo de la literalidad para desvelar una verdad que nutre la esencia misma del alma. Nos vemos compelidos, por la propia fuerza de estas expresiones, a explorar la médula de esta afirmación, que ha sido objeto de interpretaciones tan variadas y dispares a lo largo de la historia de la Iglesia, buscando incansablemente la luz que disipe toda oscuridad y revele el verdadero y grandioso propósito divino detrás de estas enigmáticas, aunque maravillosas, expresiones que definen nuestra relación con lo eterno. Es de suma importancia comprender con absoluta claridad que, en este pasaje tan crucial y a menudo malentendido, nuestro Señor Jesucristo no se refería en absoluto a la cena del Señor, a pesar de las audaces y persistentes afirmaciones de algunos que, aferrados con vehemencia a sus tradiciones eclesiásticas y a sus supersticiones sacramentales, han intentado torcer y distorsionar el significado genuino para justificar sus rituales y prácticas. No me detendré extensamente en el argumento cronológico, aunque posee una fuerza lógica considerable y es innegable, de que la cena del Señor no había sido instituida aún en el preciso momento en que Jesús pronunció estas palabras. La verdadera clave para una interpretación correcta reside en que, si interpretáramos este pasaje de manera sacramental, su veracidad intrínseca se desmoronaría por completo, colapsando bajo el peso de su propia inconsistencia. Incluso los más fervorosos y celosos defensores de un significado ritualista o ceremonial deben admitir, si son honestos, que las expresiones utilizadas por nuestro Redentor no serían universal e invariablemente ciertas si se les aplicara tal sentido literalista. Si la Eucaristía fuese lo que Jesús tenía en mente, significaría esto, de forma categórica, que quienes nunca han participado físicamente de la cena del Señor carecen por completo de vida espiritual. Tal conclusión es insostenible y cruel, pues se reconoce unánimemente que incontables miles de infantes que parten de este mundo, en su tierna infancia, son salvos sin duda alguna, a pesar de no haber comido la carne de Cristo ni bebido su sangre en un sentido ceremonial. Del mismo modo, estarían eternamente perdidos los millones de creyentes que, a lo largo de la historia, fallecieron antes de que se instituyera el sacramento. Ciertamente que no. Para no perderse reflexiones tan profundas y reveladoras como esta, les invitamos cordialmente a unirse a la comunidad de Senderos del Señor, donde el discernimiento espiritual florece y las verdades bíblicas son exploradas con devoción y rigor. A lo largo de la historia sagrada, ha habido innumerables siervos de Dios que, por la impecable demostración de una vida piadosa, llena de abnegación y servicio, revelaron de manera inconfundible la presencia viva y activa del Espíritu Divino en sus almas, manifestando frutos de justicia y amor. Y, sin embargo, por circunstancias completamente ajenas a su voluntad, como enfermedades debilitantes que los postraron, destierro forzoso que los aisló, encarcelamiento injusto que los mantuvo cautivos u otras adversidades insuperables de la vida, nunca pudieron participar del pan y del vino en la mesa sacramental. Su salvación no dependió de un ritual
que les fue inaccesible. Asimismo, es un hecho innegable que existen otros, y no con la intención de excusar su negligencia o falta de compromiso, que han sido descuidados en su participación en esta bendita y conmemorativa ordenanza. Y no obstante, a pesar de esta falla en la observancia externa, son genuinamente hijos de Dios, evidenciando una fe viva en su diario vivir. ¿Acaso los anglicanos más fervorosos, aferrados con tenacidad a sus ritos y liturgias, condenarían al abismo eterno a un cuáquero, por más santo, devoto y entregado que fuera su corazón a Dios, simplemente por no participar en sus sacramentos? Si este pasaje se refiriera a la comunión literal y física, entonces el ladrón moribundo, aquel que fue transfigurado por la gracia en la cruz misma, no habría podido acceder al reino de los cielos. Él no tuvo el privilegio de sentarse a la mesa de la comunión, ni fue bautizado en el agua, ni pudo cumplir con ningún rito, pero fue directamente, en un acto de fe sublime y una confianza inquebrantable en la misericordia del Señor, con su Salvador al paraíso prometido. La noción errónea de que nadie posee vida eterna si no ha recibido físicamente el pan y el vino de la mesa de la comunión es una falsedad que no puede ser sustentada por las Escrituras, que son nuestra máxima autoridad, ni por la experiencia más elemental de la fe cristiana. Es una afirmación completamente insostenible, que contradice la esencia misma del Evangelio de la gracia. Por otro lado, es igualmente contrario a la verdad creer que cualquiera que coma la carne de Cristo en el sentido meramente ceremonial posee indefectiblemente vida eterna. Si con esto se pretende incluir a todo aquel que participa de la Eucaristía, nos enfrentamos a una dolorosa y cruda realidad. Existen participantes indignos, no solo de forma esporádica, en casos aislados, sino que se cuentan por miríadas, por millones a lo largo de la historia. Hay individuos que, habiendo profesado una fe superficial, abandonan la mesa del Señor para unirse a la mesa de los demonios, profanando el santo nombre que una vez declararon amar y honrar. Asimismo, muchos que han recibido el pan y el vino sacramentales continúan viviendo en pecado flagrante, en una transgresión obstinada, e incluso incrementan su culpabilidad al atreverse a acercarse a una mesa que debería ser santa, un símbolo de pureza y comunión. Tememos, con un profundo pesar y una gran consternación, que muchos de ellos perecerán en sus iniquidades, en su impenitencia, tal como tantos otros han hecho antes, sin que el rito les haya conferido la vida que desesperadamente necesitaban. Las almas no regeneradas, aquellos que aún no han experimentado el renacimiento espiritual transformador que solo Dios puede obrar, tienden con demasiada facilidad a otorgar una consideración excesiva al sacramento, elevándolo por encima de la persona de Cristo mismo, el centro y la razón de toda fe. Reverencian el pan y el vino colocados sobre el altar, dándoles una veneración que raya peligrosamente en la idolatría, en la adoración de la criatura en lugar del Creador. Pero lamentablemente, jamás han comprendido la verdadera esencia, el significado profundo y vivificador de lo que significa comer la carne y beber la sangre de Cristo en su sentido más profundo y transformador, que es netamente espiritual. Estos individuos participan indignamente, consumen el pan de manera meramente carnal, como un rito externo vacío de contenido, sin experimentar la ingesta espiritual de la carne del Redentor que vivifica el alma, que infunde vida y poder. Para ellos, lo que debería ser una bendición inmerecida, una fuente de gracia y edificación, se convierte trágicamente en una maldición, una señal de juicio en lugar de gracia, pues lo toman sin discernimiento. Nuestro Señor, por consiguiente, no aludía al festín de su cena memorial, pues el lenguaje que empleó no admitiría una interpretación de esa naturaleza sin ser forzado. Sería torcer el texto a un significado ajeno a su propósito divino y a la intención del Maestro. Quienes anhelan una comprensión auténtica de estas verdades, no dejen de sintonizar y suscribirse a Senderos del Señor.
Es meridianamente claro y evidente que los judíos de la época malinterpretaron gravemente las palabras del Salvador, convencidos de que se refería a una ingesta literal de su cuerpo físico, un acto que a su cultura resultaba aberrante. No debería sorprendernos, en lo más mínimo, que contendieran entre sí con vehemencia y apasionamiento a causa de tal expresión, pues entendida de manera literal, la propuesta era, y sigue siendo, horrorosa y repugnante en grado sumo, una idea que revuelve las entrañas y desafía toda sensibilidad humana y moral. Lo que sí resulta mucho más asombroso, y una fuente de profunda consternación y pesar, es que hoy en día, en pleno siglo XXI, millones de personas alrededor del mundo acepten un error tan monstruoso y una exégesis tan forzada como una verdad incontrovertible, creyendo firmemente en la necesidad de alimentarse literalmente del cuerpo del Señor Jesús, como si fuera un acto de canibalismo santificado y divinamente instituido. Esto representa, sin lugar a dudas, el culmen del contrasentido profano y de la superstición humana, una desviación lamentable de la pura verdad evangélica. Si estas verdades resuenan en su espíritu y desean evitar caer en tales errores, consideren suscribirse a Senderos del Señor para seguir explorando los misterios de la fe con nosotros, con una base bíblica sólida. La creencia de que un acto tan grotesco, que implícitamente sugiere una forma de canibalismo espiritual en la acción literal de comer la carne de Cristo, pudiera de algún modo conferir gracia salvadora a una persona, y más aún, a alguien culpable de semejante horror conceptual, es verdaderamente desconcertante y raya en lo irracional. Al mismo tiempo que nos asombra que los judíos de antaño hayan malentendido tan radicalmente al Salvador, nuestra perplejidad se multiplica 1000 veces al constatar que, aún hoy, sobre la faz de la tierra, hay hombres en plena posesión de sus facultades mentales, hombres que no han sido confinados a un asilo por demencia, que se esfuerzan con denuedo y fervor por defender este error tan espantoso y esta exégesis tan tergiversada acerca de la Santa Escritura. En lugar de sentirse conmocionados y repelidos, como lo fueron los judíos, por una declaración tan aparentemente horrenda si se toma al pie de la letra, estos individuos consideran que es una doctrina vital y fundamental de su fe, un dogma irrenunciable que les exige comer literalmente la carne de Cristo y beber su sangre. Hermanos y hermanas, si fuese remotamente posible que nuestro Señor requiriese de nosotros la creencia en un dogma tan descabellado, ciertamente demandaría el más estupendo y doloroso esfuerzo de credulidad por parte de cualquier individuo racional, exigiendo además que se desecharan todas las decencias inherentes a la naturaleza humana, toda la lógica y la moralidad básica. De hecho, parecería que, antes de poder abrazar la fe cristiana bajo tal premisa de literalidad, uno tendría que despojarse por completo de su razón, de su sano juicio y de su humanidad. Sería, en verdad, un evangelio mucho más adecuado para los salvajes que viven en la barbarie más absoluta, practicando ritos crueles y primitivos, o para aquellos que han perdido la cordura y el control de sus facultades, que para personas en plena posesión de sus 5 sentidos y que han ascendido, aunque sea mínimamente, por encima de la barbarie y la ignorancia. Me pregunto, con toda seriedad y sin ánimo de ofender, si el credo de un rey daomiano, por más exótico o primitivo que fuera en su manifestación, contendría una doctrina más innatural o repugnante, más contraria a la razón y a la moralidad. No obstante, quiero asegurarles con la más profunda convicción que no se nos exige creer en algo tan imposible, tan degradante para el alma, tan blasfemo para el carácter de Dios y tan horripilante para todas las decencias de la vida humana. Nadie en toda la historia de la humanidad comió jamás la carne de Cristo ni bebió su sangre en un sentido literal y corporal. Un acto tan bestial, o más aún, tan demoníaco en su implicación si fuera real, nunca ha sido perpetrado, ni podría serlo sin violar la naturaleza misma del amor divino.
No, hermanos míos, los judíos estaban en un grave error, y es crucial que nosotros no repitamos su equivocación. Su grave equivocación radicó en interpretar literalmente aquello a lo que Cristo aludía de manera profundamente espiritual y simbólica. Judicialmente ciegos, como consecuencia de su pertinaz incredulidad y su resistencia a la verdad, tropezaban en pleno mediodía como si fuera la más oscura de las noches, rehusándose tercamente a ver allí donde todo estaba expresado con una claridad meridiana para aquellos con ojos espirituales. Un velo de incomprensión y prejuicio cubría sus corazones y mentes, impidiéndoles acceder a la esencia del mensaje. Ah, cuán propenso es el ser humano a pervertir las palabras del Señor, a distorsionarlas para ajustarlas a sus propias nociones preconcebidas y a sus tradiciones. Estoy convencido de que si Cristo hubiera tenido la intención de expresar esta verdad literalmente, ellos, en su inherente perversidad y su búsqueda de justificación propia, la habrían espiritualizado de inmediato para su conveniencia, negando la exigencia. Pero tal es la obstinación y la malicia de la mente humana, que, cuando él tuvo la intención de expresarla espiritualmente, de inmediato la interpretaron de una manera burdamente carnal, materializándola. Que nosotros no caigamos en su error, sino que pidamos humildemente que la gracia divina nos guíe y nos capacite para discernir que las palabras de nuestro Señor son, en esencia, espíritu y vida, que vivifican y transforman. No seamos retenidos en servidumbre por la letra que mata, esa interpretación rígida y superficial que aniquila la esencia y el poder del Evangelio, sino que hemos de seguir con fervor al Espíritu que vivifica, que revive y otorga vida abundante. Quienes deseen profundizar en estas verdades esenciales y caminar con nosotros en la luz de la comprensión espiritual, los animamos encarecidamente a suscribirse a Senderos del Señor. El significado espiritual de estas palabras es lo suficientemente diáfano, cristalino, para aquellos que poseen un espíritu renovado por la gracia divina, pues a ellos, y solo a ellos, les pertenece el discernimiento espiritual, esa capacidad innata y otorgada por Dios de comprender las cosas divinas. Pero en cuanto a los individuos no regenerados, a aquellos cuyos corazones aún no han sido tocados y transformados por la gracia divina, estas verdades les son presentadas como en parábolas, en enigmas indescifrables, para que viendo no vean y percibiendo no entiendan, según la trágica realidad de su ceguera espiritual y su incapacidad para acceder a las verdades celestiales. Para estructurar nuestra profunda reflexión y explorar a fondo este tema crucial, abordaremos este mensaje bajo dos encabezamientos fundamentales. Primero, nos preguntaremos y profundizaremos en ¿cuál es el significado de comer la carne y beber la sangre de Cristo? Y en segundo lugar, exploraremos con dedicación cuáles son las virtudes trascendentales, los beneficios inherentes de este acto espiritual. Iniciaremos, pues, con la primera cuestión, la más fundamental de todas, que nos permitirá desentrañar el corazón de la enseñanza del Salvador y acercarnos a su voluntad. Comenzamos, entonces, con la interrogante primordial y central. ¿Cuál es el verdadero significado de comer la carne y beber la sangre de Cristo? Es una metáfora extraordinariamente simple en su concepción original, y a la vez, de una belleza inigualable y una profundidad asombrosa, una vez que comprendemos que se refiere de manera espiritual a la persona sublime de nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios. El acto tan familiar y cotidiano de comer y beber, que nutre y sostiene nuestro cuerpo físico, es aquí transferido del ámbito material y perecedero al espiritual y eterno, aplicándose directamente al alma, la parte inmortal de nuestro ser. El alma es, en esta poderosa alegoría, representada como un ser que se alimenta, que busca y encuentra su sustento, nutriéndose espiritualmente de Jesús mismo, quien es proclamado con majestuosidad como el pan de vida, la fuente de toda existencia verdadera. El acto de comer, en su esencia más pura,
consiste en ingerir algo que existe externamente a nosotros, recibirlo dentro de uno mismo, permitiendo que se convierta en una parte integral y constitutiva de nuestro ser, que nos reconstituya, nos sane y nos sustente. Ese algo suple una gran y vital necesidad de nuestra naturaleza caída, y cuando lo recibimos con fe, nutre y vivifica nuestra existencia espiritual. Esta es la esencia de la metáfora, y es una descripción sumamente precisa del acto espiritual y del resultado transformador de la fe genuina en el Hijo de Dios. Para comer la carne y beber la sangre de Cristo, el primer requisito indispensable y fundamental es creer firmemente en la realidad existencial, histórica y actual de Cristo. No debemos concebirlo como un mito legendario, un personaje de ficción producto de la imaginación humana, una ingeniosa invención de la mente humana, o una mera concepción poética del pensamiento oriental que carece de base histórica. Por el contrario, debemos abrazar con convicción inquebrantable y sin reservas que tal persona vivió de verdad, en carne y hueso, en un momento histórico concreto y que, de hecho, vive todavía en la plenitud de su gloria celestial. Hemos de creer que Él era Dios en su esencia divina, en su misma naturaleza, y que, sin embargo, condescendió a encarnarse, a asumir una naturaleza humana completa, y venir a esta tierra para nuestra redención. Aquí, en nuestro mundo, vivió una vida perfecta, sin mancha de pecado, murió una muerte sacrificial y vicaria, fue sepultado, y lo más glorioso de todo, resucitó victoriosamente de entre los muertos, conquistando la muerte y el sepulcro. La declaración «si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre» es una forma poderosa y enfática de expresar la existencia real y la verdadera materialidad del cuerpo de nuestro Señor, así como la absoluta certeza y veracidad de su existencia en la naturaleza humana. No podemos alcanzar la salvación verdadera a menos que creamos en un Cristo histórico, en un personaje auténtico, en un hombre real que, en un punto definido de la historia, derramó torrentes de sangre y agua de su costado traspasado en el Calvario. Este mismo ser real, en su propia personalidad particular e indivisible, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y está inquebrantablemente establecido que descenderá en un futuro no muy lejano para juzgar a los vivos y a los muertos, instaurando su reino. Para seguir desentrañando estas verdades fundamentales y profundizar su entendimiento de la fe en un Cristo real, les invitamos a suscribirse a Senderos del Señor. No deberíamos, bajo ninguna circunstancia o pretexto, emplear los términos tan vívidos y corpóreos como carne y sangre, a menos que nuestra intención sea indicar la existencia de una persona genuina, de un ser con sustancia, con una realidad tangible y material. Tal lenguaje, tan explícito y concreto, no podría describir adecuadamente la mera creación de un sueño etéreo, una visión sin forma, un fantasma insustancial o un símbolo desprovisto de realidad objetiva. Antes que cualquier otra cosa, si anhelan genuinamente la salvación de sus almas inmortales, deben creer con todo su ser en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se manifestó de manera innegable y palpable en la naturaleza humana, habitando entre los hijos de los hombres, experimentando nuestras alegrías y nuestros dolores, como las Escrituras proclaman con autoridad innegable. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y los apóstoles, testigos presenciales de su gloria y de su humanidad, declararon con profunda convicción y sin lugar a dudas: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos de creer, no solamente en la realidad del Salvador como un ser existente en el pasado o presente, sino con la misma firmeza, en la realidad inquebrantable de su encarnación. Esto implica reconocer que, aunque Él era intrínsecamente divino, eternamente Dios, también era completamente humano, que no asumió una naturaleza humana en mera apariencia externa, como algunos herejes han osado afirmar falsamente, sino que Jesús vino verdaderamente en la carne
y, como tal, fue oído, visto, tocado y tratado por manos humanas, sufriendo y gozando como nosotros. Él fue clavado a un madero, no en un cuerpo ilusorio o fantasmal, sino en un cuerpo real y tangible, que experimentó el dolor más atroz. Fue verdaderamente colocado en el sepulcro, y Tomás, en un acto de fe que disipó toda duda persistente, pudo introducir su dedo en el lugar de los clavos y su mano en el costado traspasado del Señor resucitado, verificando la realidad de su cuerpo glorificado. Asimismo, hemos de creer con una certeza absoluta y sin vacilación alguna que, en verdad, se levantó de entre los muertos después de su crucifixión y que, en su propio cuerpo real y glorificado, ascendió victoriosamente al cielo, donde intercede por nosotros. No debe haber la más mínima duda acerca de estos hechos fundamentales si hemos de alimentarnos espiritualmente de Cristo, pues nuestra fe requiere un objeto real. Él debe ser real, sustancial, pues el ser humano no se alimenta ni se sustenta de sombras, de fantasías o de meras ideas abstractas. Nuestra alma necesita una realidad sustancial y concreta para ser nutrida y vivificada. Además, hemos de creer de manera incondicional en la muerte sacrificial del Hijo de Dios encarnado. La mención de su carne como comida, separada de su sangre que es bebida, indica de manera inequívoca la muerte, pues la sangre, que es la vida misma según las Escrituras, está presente en la carne mientras hay vida. Una vez derramada la sangre, sobreviene la muerte. Su sacrificio y deceso son más que sugeridos, son enfáticamente declarados en el versículo 51, donde nuestro Señor afirma: «Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Hermanos y hermanas, es imperativo que creamos en la muerte sacrificial de nuestro Señor y que creamos con la misma intensidad y convicción que esa muerte llevó a cabo la expiación completa y suficiente de nuestro pecado, el pago total por nuestras transgresiones. Si estas palabras tocan su corazón y anhelan un mayor conocimiento de la fe que transforma vidas, no duden en unirse a la comunidad de senderos del Señor, porque es creyendo firmemente en esta verdad inamovible de su sacrificio vicario que la fe se nutre, se fortalece y crece, alimentándose de su cuerpo, el cual fue entregado y sacrificado voluntariamente para la vida del mundo entero, como ofrenda de paz y propiciación. Existen algunos que profesan creer en la vida de Cristo y lo presentan como un grandioso ejemplo moral, afirmando que seguirlo nos salvará del egoísmo, de la depravación y de otros males inherentes a la naturaleza humana.